¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Presento, mi nombre es Fernando Galván, soy residente de medicina interna y el día de hoy les voy a presentar el tema de cor pulmonale, visto de una perspectiva clínica y sobre todo haciendo mucho énfasis en lo que es el diagnóstico y el manejo de esta entidad. El día de hoy el contenido es el siguiente. Comenzaremos abordando la definición de cor pulmonale. Posteriormente hablaremos de lo que es la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, tanto basado en marcadores bioquímicos, en electrocardiografía y sobre todo en ecocardiografía, siguiendo con el tratamiento de la entidad aguda y de la entidad crónica y concluyendo con un caso clínico y las respectivas conclusiones. Por definición, ¿qué entendemos por cor pulmonale? Este concepto de cor pulmonale surge desde el siglo pasado y en la actualidad se define como esa condición en la cual el ventrículo derecho va a sufrir cambios tanto estructurales como funcionales debido a alguna alteración del parénquima pulmonar, de su vasculatura o bien del propio proceso de respiración. Y es muy importante aclarar que para determinar un cor pulmonale es muy importante previamente haber excluido una falla de ventrículo izquierdo. Ese va a ser también algo muy particular de esta entidad. Se clasifica en cor pulmonale agudo y cor pulmonale crónico, aunque el punto de corte no es temporal, sino más que nada es un punto de corte fisiopatológico, ya que no existe algún momento en semanas, meses o días para decir cuándo es agudo o crónico. Tiene que ver más que nada en la capacidad del corazón para responder hacia lo que lo está causando. En el tema del cor pulmonale agudo, sobre todo, la causa principal va a ser la embolia pulmonar. ¿Perdón? Cerca del 30 al 50% de los cor pulmonale agudo son ocasionados por una tromboembolia pulmonar. Mientras que hablando del cor pulmonale crónico, las causas son un poquito más variadas, dentro de las cuales destaca como principal causa, tanto a nivel internacional como en nuestro medio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, también toma importancia las enfermedades pulmonares intersticiales y una condición que hoy en día cada vez se ve más, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿sí? Que a pesar de que comparte ciertos mecanismos con la embolia pulmonar aguda, aquí sobre todo es una situación mucho más insidiosa que sí le da tiempo al ventrículo de generar cierta adaptación hacia ese aumento de la población. En cuanto a la epidemiología en el mundo, el cor pulmonale representa cerca del 6 al 7% de las enfermedades cardíacas en adultos. Y cuando hablamos de EPOC avanzada o EPOC grave, que sobre todo se toma como punto para diferenciarla, lo que es la FEV1, ¿sí? Una FEV1 menor al 50%, entre el 50 y 30% hablamos de un EPOC 3 y menor a un 30% hablamos de un EPOC 4 o D. ¿Verdad? Entonces, estos dos últimos, y cuando ya la FEB1 está por debajo del 50%, hablamos de que tenemos una época avanzada. Y aquí prácticamente uno de cada dos pacientes va a cursar con cor pulmonale a lo largo de la enfermedad. Ya cuando en un paciente con EPOC se detecta un fallo a nivel del ventrículo derecho, las complicaciones vienen en cascada. Y de hecho, la mortalidad a 4 años puede ascender hasta un 73%. ¿Verdad? En México, la cuestión epidemiológica no está del todo clara. De hecho, la única guía mexicana que habla de cor pulmonale lo habla en el contexto crónico, es la GPC del año 2017. Y ahí se menciona precisamente que en los pacientes con EPOC grave, del 25 al 40% van a desarrollar una evidencia ecocardiográfica de cor pulmonale crónico, que más o menos va en torno a las referencias que tenemos a nivel interno. Ahora, es muy importante conocer la fisiología del ventrículo derecho para, una vez que se instaura, ahora sí el daño, ver cómo este va evolucionando.
Fisiológicamente hablando, el ventrículo derecho tiene una mayor compliancia con respecto al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y esto también va a ir en función de la diferencia de las resistencias. Justamente, parte importante del ventrículo es vencer las resistencias que vienen posterior a él. Comparado con el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho debe vencer resistencias menores, ya que las presiones que van a estar en la trama pulmonar son menores si la comparamos con las resistencias y las presiones que hay en la circulación sistémica. Por ende, tiene una menor fuerza, requiere de un poquito de menor fuerza para vencer esa presión. Muy importante, como el ventrículo derecho, además, necesita o requiere presiones intracavitarias menores, el ventrículo derecho se puede perfundir durante la sístole y durante la diástole. Caso contrario con el ventrículo izquierdo, que debido a las altas presiones que maneja, el ventrículo izquierdo solamente se perfunde durante la diástole. Entonces, estas diferencias van también a hacer que cuando haya cierto tipo de fallo, cierto tipo de disminución en la perfusión al ventrículo derecho, esta sea un poquito más grave porque van a estarse afectando ambos momentos. Aquí una comparación precisamente de las presiones que van a estar en uno y en otro ventrículo. En el caso del ventrículo derecho, la presión pico, o sea, la presión más alta durante la sístole se va a registrar en alrededor de 30 milímetros de mercurio, en comparación con el ventrículo izquierdo, en donde las presiones picos sistólicas normales alcanzan hasta los 130 milímetros de mercurio, que es justamente lo necesario para vencer la fuerza, ¿sí? Para que pase la sangre a la arteria aórtica. ¿Qué sucede en el cor pulmonale? En esta patología va a haber, de manera general, un aumento en las presiones a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, si tenemos en cuenta que le estamos aumentando la presión a lo que sigue después del ventrículo derecho, a eso nosotros llamamos poscarga. Estamos aumentando la poscarga al ventrículo derecho y por ende el ventrículo derecho va a tener que entonces empezar a hacer procesos de adaptación. Esto, si va evolucionando, nos va a llevar entonces a una disfunción. Primeramente sistólica, pero también puede llegar a haber disfunción diastólica del ventrículo derecho. En el cor pulmonar agudo, dijimos, va a estar sobre todo ocasionado por daños, ¿sí?, en un determinado periodo de tiempo en el cual el ventrículo no es capaz de sobreponerse. Los ejemplos más claros son la embolia pulmonar, en donde vamos a detectar obstrucciones a nivel de la circulación proximal, o también otra de las causas importantes, sobre todo hablando de pacientes que están ya en unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, o que tienen alguna otra comorbilidad que lo llevan a desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí el proceso va a ser aumento en la presión a nivel de capilares pulmonares, ¿sí? Estos que comparten que me van a llevar entonces a un aumento abrupto de la poscarga del ventrículo derecho. Y ese aumento abrupto no le va a dar tiempo al ventrículo para adaptarse. Entonces, al no poder adaptarse, va a tener que hacer ciertos cambios y esos cambios lo van a llevar a dilatación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un ventrículo se dilata, ya sea el derecho o el izquierdo, tiene como un común denominador que la función más afectada va a ser la función sistólica, ya que ese ventrículo dilatado no va a poder entonces bombear la sangre suficiente hacia el siguiente sitio. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a llevar a disfunción sistólica y a disincronía mecánica. En comparación con el cor pulmonar crónico, aquí, ¿qué es lo que sucede? Como la poscarga va a ir aumentando de manera progresiva, ¿sí?, es lo que sucede tanto en el EPOC como en la enfermedad pulmonar intersticial, sí va a darle la oportunidad al ventrículo de remodelarse. Aquí sí va a haber un proceso de adaptación en el cual el ventrículo derecho va a hacer hipertrofia. Si lo quisiéramos comparar, lo que sucede en ventrículo izquierdo sería algo similar a una hipertensión sistémica crónica, ¿no? En donde justamente lo que va a hacer el corazón es que va a empezar a hacer una hipertrofia compensatoria y entonces esa hipertrofia compensatoria durante cierto momento le va a ayudar a vencer la poscarga. ¿Qué sucede? Esta adaptación suele ser superada, ya sea cuando la progresión
ya no le impide al corazón tener esa adaptación, o cuando además existe algún daño agudo y alguna situación que detona aún más esta falla y entonces ya el ventrículo no lo puede sobreponer, como lo que sería una infección, una arritmia e incluso un embolismo, es decir, que haya algún proceso como estos que se añada ya a un contexto crónico, ¿no? Importante, cuando hablamos de un cor pulmonar crónico, vamos a tener dentro de la fisiopatología hipertensión pulmonar, ¿verdad? ¿Cómo se define la hipertensión pulmonar? La definición, según las guías europeas de cardiología, que salieron en 2022, nos dicen que para decir hipertensión pulmonar hay que tener una presión pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo. Y muy importante lo que viene abajo, hay que determinarlo por cateterismo derecho, ¿sí? Esa es la manera que funcionan las vías para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar se divide en grupos según la causa que nos haya llevado a esta situación, ¿verdad? De estos 5 grupos, solamente 2 van a ser causas de cor pulmonale. ¿Quién me quiere decir de los 5 grupos cuáles serían las causas de cor pulmonale crónico? Con respecto a lo que hemos hablado. Grupo 4, correcto. ¿Y qué otro? 3. Bueno, sería grupo 3 y grupo 4 los que están involucrados justamente como causas de cor pulmonale crónico. Justamente hablando de cateterismo cardíaco derecho, vamos a definir precisamente, número 1, cómo se hace, y segundo, qué presiones nos ayudan a definir sobre todo los patrones hemodinámicos de la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Este es un catéter Swan-Ganz, es el catéter ideal para medir presiones a nivel de vasos pulmonares. El catéter va a tener un puerto de termister, que es con el que se puede medir el gasto cardíaco por medio de bueno, es un proceso de termodilución en el cual se puede hacer la medición de dicho gasto. Hay un lumen distal, un lumen proximal y también un lumen para inflar balón y para liberar presiones, ¿sí? Con lo cual se hacen las mediciones pertinentes. Este catéter tiene diferentes sitios de ingreso. Los preferidos son sitio yugular derecho, sitio subclavio izquierdo, pero también pueden usarse clavio derecho o incluso femoral, ¿verdad? Mientras se va pasando el catéter, justamente el balón, al estar inflado, va detectando las ondas de presión. Entonces, mediante el monitor, uno se va dando cuenta en qué parte está. O sea, cuando recién ingresa el catéter, primero se van a ver las ondas a nivel de aurícula derecha. Son ondas sobre todo muy bajitas. Pues si se va progresando, se va a ver el cambio abrupto de las presiones ahora a nivel de ventrículo derecho, ¿sí? Para posteriormente pasar a lo que es tronco pulmonar y finalmente llegar a arteria pulmonar. Y ya en arteria pulmonar, ahí es el sitio de colocación final precisamente de este catéter. Las presiones con las cuales nos vamos a guiar para determinar hipertensión pulmonar, dijimos, es la presión arterial pulmonar media, sería ese es el valor normal, de 8 a 20 milímetros de mercurio. Otras presiones con las que se miden, con este proceso, la presión de la aurícula derecha, se puede medir, como dijimos, el gasto cardíaco a través del método de termodilución, ¿sí? Y hay algunos otros que se pueden hacer sobre todo para determinar el patrón hemodinámico, como lo es la presión de enclavamiento pulmonar, y hay otros que se calculan, como lo es el caso de la resistencia vascular pulmonar. Ahora sí, ya que tenemos ese cateterismo derecho, para conocer los patrones de la hipertensión pulmonar es necesario tomar en cuenta los valores de presiones que nos da dicho catéter, ¿sí? Y sobre todo la presión inicial con la cual vamos a saber si este paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar es la presión arterial pulmonar media. Si dijimos que está mayor a 20 milímetros de mercurio, en ese caso podemos determinar una hipertensión pulmonar. Pero es importante saber si esa hipertensión pulmonar se está dando antes de los capilares pulmonares o si se está dando por alguna causa que va después de los capilares pulmonares. Y aquí es en donde toma mucha relevancia la presión de enclavamiento pulmonar. ¿Y a qué se refiere? La presión de enclavamiento pulmonar es, dicho de otra manera, ¿sí?, equivalente a la presión del ventrículo izquierdo en diástole. Como no se puede medir de manera directa esa presión del ventrículo izquierdo en diástole, lo que se hace, ese catéter Swan-Ganz
se infla el balón, ¿sí? Una vez que está colocado, y entonces mide la presión que va después de, o sea, después de los capilares. Por ende, si yo detecto una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, pero con una presión de enclavamiento pulmonar normal, menor a 15, entonces, ¿qué me quiere decir? Que la falla, ¿sí? Que el aumento de la presión va antes de los capilares pulmonares. Ahí está viendo algo que me está ocasionando que aumente la presión. En cambio, si detecto, además de la presión arterial pulmonar media elevada, una presión de enclavamiento pulmonar alta, es decir, que supera los 15 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de que el punto de la hipertensión es postcapilar. Para saber si es postcapilar aislada o postcapilar combinada, sirve el cálculo de la resistencia vascular pulmonar. Justamente la resistencia vascular pulmonar que se obtiene mediante un cálculo tanto con la presión pulmonar media como con la presión de enclavamiento pulmonar, nos dice si hay también es poscapilar combinada o poscapilar aislada. Cuando están tanto la de enclavamiento pulmonar como la resistencia vascular pulmonar aumentadas, ¿sí? Eso me habla de que es poscapilar combinada. Si solo la de enclavamiento está alta y las resistencias vasculares están menor a 2, entonces nos habla de que es una poscapilar aislada. Pasando ahora al cuadro clínico de cor pulmonale, realmente los signos y síntomas son algo inespecíficos, ya que los podemos encontrar también en algunas otras patologías cardíacas. Uno de ellos es la ingurgitación yugular, ¿sí? Ya que nos habla de disfunción del ventrículo derecho y se han hecho estudios en los cuales se correlaciona el grado de ingurgitación yugular con la severidad del cuadro. ¿Perdón? Tiene un likelihood radio de 2.5. Eso nos dice que en caso de que un paciente tenga ingurgitación yugular, la probabilidad de que tenga cor pulmonales se duplica. O sea, realmente no es tan alto ese valor. Normalmente esperaríamos valor para decir que es significativo, más de 10 o entre 4 y 10. En este caso, como es 2.5, realmente no es tan alto el valor. Y solamente nos dice que si está ese dato, nos duplica la posibilidad de tener el diagnóstico, ¿no? P2 tardío es otro hallazgo que se correlaciona y que vamos a encontrar en pacientes con cor pulmonale, debido sobre todo a que la sístole, ¿sí?, del ventrículo derecho se prolonga. En la inspiración, de manera normal, se escucha el segundo ruido, y primero la parte correspondiente al cierre de la válvula semilunar aórtica y después la válvula semilunar pulmonar. En el caso del cor pulmonale, al tener un ventrículo que le está costando trabajo vencer esas resistencias, ¿qué hace? Entonces se prolonga la sístole y por eso el componente pulmonar del segundo ruido se prolonga e incluso se puede llegar a escuchar un poco más intenso. También en pacientes con cor pulmonale, debido al agrandamiento que llega a tener el ventrículo derecho, empuja de cierta manera al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo hace que el latido sea un poco más paraesternal, ¿verdad? ¿Cuál es ahí la complicación? Que como son pacientes, normalmente si hablamos de algo crónico, el EPOC es la principal causa, son pacientes que tienen ya cierta hiperinsuflación. ¿Eso que nos ocasiona? Nos ocasiona que sea un poquito más complejo auscultar los ruidos cardíacos. Nada más para tomar en cuenta esta situación. Otros más inespecíficos, como la hepatomegalia, que tiene realmente valores de sensibilidad bajos y de especificidad que no son tan importantes. Mismo caso con el edema periférico. Hay muchas causas que nos pueden dar edema periférico y el encontrarlo no necesariamente nos van a hacer sospechar de cor pulmonal. El estado de choque, esto ya va a hablarnos de una disfunción severa y sobre todo lo vamos a encontrar cuando hay cor pulmonale de causa aguda, ¿sí? Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar grave que esté ocasionando ya una insuficiencia para la perfusión tisular. Ahí sí ya vamos a encontrar datos de choque como son disminución de pulsos, alteración del estado mental, afectaciones en las ventanas tanto neurológica, urinaria, el tema de la perfusión tisular y ya cuando está bien instaurado, hipotensión. Importante. Para hacer el diagnóstico hay ciertos marcadores bioquímicos que nos van a orientar. En el caso de los péptidos natriuréticos, sobre todo van a ayudarnos a detectar disfunción del ventrículo derecho.
y nos son muy útiles cuando estos están en valores normales. ¿Sí? Recordar que justamente hablando de BNP y ProBNP, los valores que descartan ese daño miocárdico es cuando el BNP es menor a 100 picogramos mililitro y el ProBNP menor a 300 picogramos mililitro. Entonces, nos ayudan más cuando realmente están bajos, ¿de acuerdo? No tanto cuando están elevados. La gasometría arterial, importante cuando se sospecha de un estado de choque, ya que incluso aquí en este medio se puede solicitar una gasometría arterial con lactato, y un lactato sérico mayor a 2 milimoles sobre litro, nos habla de que hay ya un estado de hipoperfusión. Las troponinas. En el caso de la troponina T, se han realizado, ahorita vamos a ver un estudio al respecto, se han realizado comparaciones en donde la elevación de troponinas justamente se correlaciona ya con un daño, en este caso es un daño isquémico al ventrículo derecho debido a las presiones tan elevadas, ¿sí?, a la cual se está sometiendo. Y en el caso de las pruebas de funciones renal y hepática, sobre todo hablando de complicaciones, y en la cuestión hepática puede llegar a haber algo que se llama patrón congestivo. Si aumenta la presión a nivel de los vasos pulmonares, esa presión va generando congestión retrógrada, congestión a ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cavas, y eso puede llegar a ocasionar congestión hepática también, que se va a caracterizar por tener elevación de bilirrubina indirecta, GGT y FA, así como el TP prolongado. Este es el estudio del que les había comentado. Es un estudio de 2023 en el que se correlacionan las concentraciones de troponina T con el riesgo de mortalidad en pacientes que sufrieron una tromboembolia pulmonar. Fue un estudio de cohorte retrospectivo. En total, se incluyeron 4.611 pacientes que ingresaron por tromboembolia pulmonar. Para incluirlos en el estudio, tuvieron que haber llegado a tener al menos una determinación de troponina T durante su estadio. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que se hizo? Se analizó la correlación de los niveles de troponina con la mortalidad en dos periodos. El primero, lo llamó mortalidad temprana, los primeros 30 días, y el segundo, mortalidad tardía, que fue del día 31 al 365. Y como se esperaba, ¿sí?, en esta gráfica se puede ver precisamente la relación entre concentración de troponina y mortalidad. Esta es la mortalidad temprana, la de acá es la mortalidad tardía. ¿Sí? A medida que los niveles de troponina iban en aumento, ¿sí?, la mortalidad también lo iba. Por ejemplo, en los pacientes que tenían niveles de troponina mayor a 78 nanogramos sobre litro, la mortalidad al día 30 llegó casi al 20%. En cambio, a este mismo día, pero en los pacientes que llegaron a tener troponinas menores a 13, la mortalidad prácticamente se mantenía en la línea inferior. Mismo caso en la mortalidad tardía, en donde los que llegaron a tener mayores niveles de troponina se correlacionaba justamente con mayor mortalidad. Aquí sí pasó algo interesante, ya que vemos que la línea que generó más porcentaje de mortalidad no fueron los niveles mayores a 78, sino fueron los que estaban entre 30 y 75. Bien. Electrocardiográficamente también va a haber datos que nos van a sugerir por pulmonar. Y aquí preparé una dinámica en donde les voy a poner un electrocardiograma y voy a pedirle el apoyo a ustedes para que me digan qué detectan y cómo eso se puede correlacionar con cor pulmonar. Listo. ¿Va el primero? Pondremos zoom. A ver, un R1. A ver, Jorge. Tú me dices dándole como... ¿A empezar es sinusal o no es sinusal? Sinusal. Ajá, está ABR, a ver, por ejemplo, siempre ABR está negativo, está bien. Está sinusal. ¿Qué más te llama la atención? El QRS no está... Algo limítrofe, pero bueno, ensanchado no está. La onda T. ¿La onda T en dónde? B3 creo que es. ¿En qué? B3. B3. Ok, ¿qué más? El eje, ¿en qué grados está más o menos? Si te fijas, el D1 está negativo, eso llama la atención porque pues, tendría que estar positivo, ¿no?
ABF está positivo, como debe ser, y ABL, fíjate, ABL debería estar positivo y está negativo. Entonces ya empezamos a ver que de 1 ABL está negativo, y en B1 también empieza a haber ondas R altas que generalmente no hay porque los complejos suelen ser negativos, ¿va? Y la onda P, ¿qué características tiene? ¿Está normal? ¿Te parece normal la onda P? ¿Qué anomalía te sugiere? ¿Cómo? Ajá. ¿Cuánto es lo normal de la onda P? En voltaje. ¿Cuánto? 2.5 voltaje y igual 2.5 cuadritos en Muy bien. tiempo aproximadamente. Exactamente, ahí si se fijan, casi mide como 4, poquito más de 4. ¿Y eso qué sugiere? Está bien, dice. No, que también está corta, pues sí. Bueno, El crecimiento de la aurícula para despolarizarse sí, crecimiento auricular izquierdo en tiempo, crecimiento auricular derecho en voltaje. Entonces, principalmente existe crecimiento auricular derecho por el voltaje. Entonces, el eje, perdón, ¿en cuánto está? Más o menos. ¿Está normal el eje? No, normal no está. Bueno, normal, bueno, dime en qué cuadrante del sistema exaxial está. Está desplazado hacia el lado derecho. Inferior derecho, ABF está positivo, entonces está abajo, pero D1 y ABL están negativos, entonces se va hacia la derecha. Entonces, si está abajo a la derecha, el eje está desviado hacia la derecha. Entonces, eso ya empieza a sugerirnos que hay hipertrofia ventrículo derecho asociado a B1 con R altas. Ahí, digo, no es el contexto, pero si hubiera infradesnivel en el ST en B1 y B2 con ondas R altas, ¿qué sugeriría? De hecho, en una clase de electrocardiografía lo comentaba a ver Julio. Si tuviera infradesnivel del ST en B1 o B2. A ver, ¿En el contexto de bloqueo o sea, en el contexto de crecimiento que da solo ¿Cuál es el semana? sí. A ver, pues, Sí, o sea, es que si estamos hablando de nivel, en realidad de la zona posterior, exactamente. se va hacia la Infarto con contexto, digo, electro con contexto, sin contexto. Bueno, exactamente. El contexto sería con dolor precordial, etcétera, sería un infarto posterior puro, sí. Pero bueno, entonces, pues son datos de hipertrofia de ventrículo derecho y crecimiento auricular derecho. Justamente en este electrocardiograma vemos una desviación del eje cardíaco a la derecha, está alrededor de 120 grados ese eje, y hay también datos de hipertrofia ventricular derecha. En el caso de la desviación es por una dominancia eléctrica que tiene el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al estarse justamente adaptando y creciendo, genera cierta dominancia eléctrica, por lo cual el eje, el QRS, va a desviarse hacia este lado. De hecho, es el cambio electrocardiográfico que más se encuentra en estos pacientes con cor pulmonar crónico. Y la hipertrofia ventricular derecha, esta tiene varios criterios para diagnosticarse, sobre todo los más importantes es la onda R. Si esa onda R en B1 mide más de 7 milímetros, es diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Hay algunos otros, como la relación RS, si es mayor a 1 en B1, también cumple para lo que es hipertrofia ventrículo derecho, así como ondas S profundas en B6, que aquí también vemos que las cumple. Justamente no se está viendo el progreso típico de las precordiales, que es ondas R de chiquito a grande y ondas S de grande a pequeño. Jala la polaridad hacia el lado derecho. Acá también tenemos otro ejercicio, igual es un electrocardiograma, en el cual vemos sobre todo un patrón de S1Q3T3. Alguien que me diga este patrón, ¿dónde típicamente menciona la bibliografía que lo podemos encontrar? En embolia pulmonar. Y realmente la pregunta es, ¿ese patrón nos habla de embolia pulmonar o de qué nos habla? Sobrecarga de exactamente. cavidades derechas. Nos habla de sobrecarga de cavidades derechas y tanto así que realmente de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar apenas del 10 al 15% lo presentan. Entonces no es diagnóstico de tromboembolia pulmonar, nos habla ya de una disfunción. Y se asocia más a
repercusión hemodinámica. O sea, porque ya ven que tenemos pacientes que pueden tener tromboembolia pulmonar, que a veces, pues, en pacientes hospitalizados y más en UCI es un porcentaje significativo, que pasa desapercibido porque no tienen repercusión hemodinámica. Entonces le tomas el electro y pues no hay tanta sobrecarga de cavidades derechas. Entonces, este patrón nos habla de que probablemente sí tenga repercusión hemodinámica. Y precisamente aquí lo detectamos, ondas S profunda en D1, ondas Q en derivación D3 e inversión de ondas T en esa misma derivación. Y si se fijan, la sensibilidad es tan baja que el hecho de que no lo tenga, pues no lo puede descartar. O sea, en pocas palabras, no todos los pacientes lo van a tener, de hecho, la minoría lo van a tener, pero si lo tienen, nos habla que en probabilidad va a tener más probabilidad de tener repercusión en cavidades derechas, más la clínica, pues. Y precisamente también datos que ya habíamos comentado en el electrocardiograma previo, las ondas P altas u ondas P pulmonales, que nos van a hablar de crecimiento auricular derecho presentes en 1 de cada 4 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son más visibles en D2, D3 y AB. A pesar de que la electrocardiografía y también los marcadores bioquímicos nos dan una idea de justamente cómo se está comportando el ventrículo derecho, quien nos va a marcar la pauta sí o sí es la ecocardiografía, que hoy en día se toma en cuenta como la herramienta de primera línea no invasiva para detectar estos cambios. Justamente dentro de estos parámetros me gustaría destacar parámetros normales los siguientes. El grosor del ventrículo derecho, que debe ser de 1 a 5 milímetros. El diámetro del ventrículo derecho a nivel basal, que va de 25 a 41 milímetros. El TAPSE en milímetros, que debe ser igual o mayor a 17 milímetros. Y en cuanto a la aurícula derecha, el área en centímetros cuadrados de la aurícula derecha, que debe ser menor a 18 centímetros. Esos son datos importantes porque cuando están alterados nos hablan ya de reperfusión a nivel cardíaca. Y las ventanas de utilidad para valorar el ventrículo derecho son estas 4. Tenemos la ventana del eje longitudinal paraesternal, tenemos también un eje corto, un eje apical de 4 cámaras y una ventana subcostal. Está sobre todo muy útil para ver venas cavas. En cuanto al cor pulmonar agudo, hemos dicho que la imposibilidad para el ventrículo derecho de hipertrofiarse hacen entonces que los cambios sean más bien dilatación y disfunción sistólica. ¿Cómo se van a ver en el eco? La relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo cambia. Esta relación, en el caso de cor pulmonar agudo, puede llegar a superar el 1.0, es decir, que el ventrículo derecho tenga más diámetro que el ventrículo izquierdo, cuando de manera normal la relación va de 2 a 3, es más grande el izquierdo, no el derecho, ¿no? Este mismo cambio hace que el septo tenga también una movilización hacia el ventrículo izquierdo, lo aplaste un poco y cambie la morfología, lo que le llaman ventrículo en D, justamente por la apariencia con la cual se queda, como lo vemos aquí en esta imagen. ¿Sí? Ahí es en eje corto, normalmente en eje corto el ventrículo izquierdo se ve como un círculo, sin ninguna patología, pero al haber sobrecarga de presión, el septum se empuja hacia el ventrículo izquierdo y hace que se rectifique y nos forma pues la D que comenta. Y por eso se le llama movimiento septal paradójico, porque se mueve cuando no debería de moverse. Yo creo que para fines prácticos de acá, si tuviera el servicio, pues un ultrasonido, el 4 cámaras, obviamente viendo el contexto, porque habrá pacientes con una patología crónica que pueden hacer estos cambios, también hipertensión pulmonar crónica. Pero en el contexto adecuado de un paciente que sospechemos clínicamente que tiene tromboembolia pulmonar, estas son como los datos que en un rastreo sugerirían en el contexto clínico adecuado, claro, tromboembolia pulmonar, sobre todo el apical 4 cámaras, que me parece como el más fácil de tomar para fines a pie de cama rápido, pues. Siempre en el 4 cámaras, ya lo dijo él, lo voy a recalcar, el ventrículo izquierdo siempre es mayor que el ventrículo derecho. Entonces, cuando el ventrículo derecho lo medimos en la base a nivel del anillo tricuspide y del mitral
y está arriba de 1 esa relación, o sea, está mayor, pues algo está pasando, o hay hipertensión pulmonar crónica o aguda, que ahí sería pues investigar un poquito más, pero algo está pasando con las cavidades derechas. Y justamente también ya en cuanto a cambios un poco más dinámicos está el cambio del área fraccional disminuido. En un momento más vamos a hablar un poco más de su importancia. Y el signo de McConnell, que el signo de McConnell también, de hecho, en el contexto de una tromboembolia pulmonar, se ve sobre todo porque en pacientes que están hemodinámicamente inestables no son candidatos a hacérseles un estudio de gold standard, que es la angiotomografía. Entonces se tiene que usar el ecocardiograma para ver datos indirectos. Este es uno de esos datos indirectos, el signo de McConnell, que se refiere a normocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, asociado a, normocinesia del ápex cardíaco a nivel del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Tienen una especificidad alta. De hecho, en casos típicos se ve hasta hipercinesia, o sea, la movilidad forzada de la porción apical de la pared libre del ventrículo derecho. Y también esto es algo parecido a lo del patrón de Mackin-White. Que no lo tenga no lo excluye, pero el hecho de que lo tenga te habla de más repercusión hemodinámica. Hablando del cambio del área fraccional, justamente este parámetro nos habla de cómo está funcionando en sístole ese ventrículo, ya que se calcula con el área final en diástole y el área final en sístole. Es decir, nos habla de cómo se va moviendo y cómo va cambiando ese diámetro, ¿de acuerdo?, en estas dos fases del ciclo cardíaco. Hay un estudio de 2019 que justamente hace una correlación de el nivel, ¿sí?, y el grado de oclusión pulmonar, pacientes con tromboembolia pulmonar, y la severidad ecocardiográfica, en la cual se analizaron 82 pacientes que tuvieron TEP y que se les haya realizado tanto angiotac como ecocardiograma, ¿no? La angiotac, sobre todo, se utilizó un score de tomografía de 0 a 20. Entre mayor sea el score, mayor es la afectación pulmonar. Y se vio que precisamente había una correlación inversa entre el porcentaje de cambio del área fraccional y la carga trombótica. Es decir, mientras más score tuvieran en esta tomografía, menor era el cambio del área fraccional, lo que nos habla precisamente de una afectación importante. Aquí se ve justamente, a medida que va aumentando el score tomográfico, vemos que en el eje de la Y el cambio del área fraccional disminuye, porque a menor cambio de área fraccional hay mayor repercusión y mayor daño a nivel sistólico. Otro valor importante es el TAPSE, que significa excursión sistólica del anillo tricuspideo. Esta medida nos habla del desplazamiento en milímetros que tiene el anillo tricuspideo hacia el ápex cuando el corazón está en sístole. Y para detectar es bien importante porque hay que cambiar el eco a modo M, es decir, a modo movilidad. Justamente lo normal es que el desplazamiento sea mayor a 17 o a 18 milímetros, cambia un poquito el corte. Según la guía de hipertensión pulmonar, nos habla de 18. Entonces, cuando ese movimiento, ese cambio en milímetros es menor a 18, nos habla justamente de que el ventrículo está perdiendo su eficacia longitudinal para la contracción. Entonces, un TAPSE reducido aumenta sobre todo la mortalidad en estos pacientes con cor pulmonar. Hoy en día, más que el TAPSE, se prefiere esta relación TAPSE, presión arterial sistólica pulmonar. Es un ratio que se obtiene y estos son los valores normales. Entonces, a medida que tengamos un TAPSE bajo y una presión arterial pulmonar sistólica alta, o sea, que vayan de esta manera, lógico, nos va a ir bajando ese ratio. Entonces, por ende, a menor ratio es peor pronóstico y mayor disfunción. Justamente este es el estudio en donde se utiliza esa relación TAPSE, presión arterial pulmonar sistólica, como marcador. Y lo que se hizo fue en 52 pacientes con hipertensión pulmonar, comparar la relación TAPSE, presión arterial pulmonar sistólica, versus el gold standard, que son mediciones con cateterismo derecho. Y lo que se vio es que en particular, esta medición, este ratio, sí era útil para detectar pacientes con hipertensión pulmonar y podía ser un sustitutivo a futuro de ese cateterismo derecho, sobre todo porque no es invasivo.
El resto de medidas, que fue el cambio de área fraccional, presión arterial pulmonar sistólica aislada, esas no determinaron, no se correlacionaron con el daño detectado en cateterismo. Esta sí fue muy útil y fue justamente aquí donde se detectó que el punto de corte menor a 0.31 era el adecuado para saber qué paciente ya tenía cierta disfunción. En el cor pulmonar crónico también pueden llegar a servir los parámetros que vimos. Sin embargo, los que más se encuentran son sobre todo los datos que nos hablan de que ya ha habido una adaptación, como cuáles: hipertrofia ventrículo derecho, o sea, que haya un grosor mayor a 5 milímetros, dilatación de la vena cava inferior, justamente por esa congestión que hay, y por esa congestión retrógrada, y otros signos como lo pueden ser TAPSE reducida, cuando ya son estadios avanzados, claro, y aurícula derecha mayor a 18 centímetros cuadrados. En la guía nos habla también de otra medida que es la velocidad de regurgitación tricuspidia, o BRT, que de hecho es la guía de hipertensión pulmonar la toma como parámetro para el abordaje. Esta, según la guía de 2022, es la variable más adecuada para asignar la probabilidad ecocardiográfica de que un paciente tenga hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero, ¿por qué la quise poner hasta el final? Porque lo que la guía nos dice, ok, sí, toma en cuenta la velocidad y hace 3 cortes, menor a 2.8, de 2.9 a 3.4 y mayor a 3.4. Pero el siguiente paso es presenciar otros signos ecocardiográficos. El siguiente paso es lo que ya vimos, ¿verdad? Todos estos de los cuales ya hemos hablado. O sea, realmente la velocidad de regurgitación tricuspide, la misma guía nos dice, no lo tomen como algo aislado, o sea, siempre correlacionar con otros hallazgos. Y con base a eso se clasifican las probabilidades. Si la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja, hay que pensar en diagnósticos alternativos. Si es intermedia, hay que hacer seguimientos ecocardiográficos. Y si es alta, ahora sí lo ideal es hacer intervención posterior o cateterismo derecho. Estas son precisamente unos videos que el doctor González me hizo el favor de compartirme de cómo se ve la hipertensión pulmonar. Aquí tenemos un eco de 4 cámaras en donde se puede ver precisamente la dilatación importante de la aurícula derecha. Se ven cómo la aurícula derecha es incluso de mayores dimensiones que el mismo ventrículo derecho y que el ventrículo izquierdo. También en el ventrículo derecho, aparte que está dilatado, o sea, visualmente se puede ver cómo las cavidades derechas están más grandes que las izquierdas. Se ve también hipertrofia de la banda moderadora en el ventrículo derecho, que es pues, una estructura normal. Y el hecho de que haya derrame pericárdico, que es el espacio de líquido que hay aquí, negro, pues también nos habla de mal pronóstico o de una enfermedad muy avanzada. De hecho, ahí incluso se ve el septum interauricular. ¿Aquí tiene el 232? Que su paciente está bien despierto. Se ve desplazado hacia la aurícula izquierda, eso porque la presión en las cavidades derechas está incrementada. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se saca la presión sistólica de la arteria pulmonar por eco? Que pues exactamente. O sea, la diapositiva pasada, si se fijan, parte, ya lo explicaba, a partir de la velocidad de regurgitación tricuspida. ¿Qué significa? Que entre mayor presión hay en cavidades derechas, mayor regurgitación tricuspidia habrá, mayor velocidad. La velocidad, a partir de la velocidad se calculan los gradientes, que son las diferencias de presiones en milímetros de mercurio, que es 4 por velocidad al cuadrado. Y a eso se le va a agregar la presión teórica de la aurícula derecha, que se estima de forma teórica viendo cómo está la vena cava. Lo normal, menos de 21 milímetros, ahí tenía la diapositiva, colapso arriba de 50%, ahí se le agregan 5 a 8 milímetros de mercurio, que es lo normal de la presión de la aurícula derecha. Si está arriba de 21 y no colapsa o colapsa menos del 50%, se le agregan de 15 a 20 y valores intermedios entre esos dos se agregan de 10 a 15 al gradiente de la regurgitación tricuspida. Nada más que ahí, como Fer lo explicaba, es un solo punto de partida porque, por ejemplo, una insuficiencia mitral te puede hacer más, si es severa, hipertensión pulmonar poscapilar, etcétera. Y
por ejemplo, disfunción diastólica severa, así con patrones restrictivos, etcétera, que no nos hablan de una patología pulmonar, pues. Sea más útil si o sí el cateterismo, ¿no? Sería lo ideal. Aunque hay algunos parámetros ecocardiográficos que nos ayudan a estimar de forma teórica todos los valores que vienen en la tabla. Hay fórmulas para poder calcularlos. Y como es no invasivo, por eso ya no se hace tanto cateterismo, porque la correlación, pues, con un buen equipo y alguien bien entrenado es muy alta. Y este es otro video, ahora en el eje corto, donde sobre todo se puede ver mucho mejor esa diferenciación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aquí se ve precisamente el ventrículo derecho, cómo está agrandado. Vemos que ese ventrículo derecho hace que se desplace precisamente el tabique. Entonces, este tabique o septum interventricular me da la apariencia de forma de D del ventrículo izquierdo con movimientos paradójicos. No se tiene que mover, se está moviendo. Hay una variedad en cuanto a la presentación del cor pulmonale crónico, que es el cor pulmonale parvus. Esta fue tal cual caracterizada en 2014, que nos habla de que hay pacientes con cor pulmonale en donde los volúmenes del diastólico y volúmenes de eyección están disminuidos, sin embargo, no hay cambios en las dimensiones del ventrículo derecho. Y esto en particular se detectó en pacientes con EPOC. Y justamente se hizo un estudio de casos y controles de 310 participantes, pacientes sanos con pacientes con EPOC. Se hizo mediciones a nivel ecocardiográfico y realmente no se vio tanta diferencia en los pacientes. Entonces, también se acuña ese término de cor pulmonale parvus, pacientes que sí tienen cor pulmonale, pero no hay agrandamiento a este nivel. El manejo del cor pulmonale va a depender mucho si se trata de una situación aguda o crónica. En el manejo agudo es bien importante hablar del soporte ventilatorio, ya que la mayoría de los pacientes con cor pulmonale cursan con hipoxemia. Entonces, si cursan con hipoxemia, hay que tratar esa hipoxemia, pero con ciertos puntos a tomar en cuenta. Al administrar ventilación por presión positiva, de manera lógica se va a aumentar la presión en los alvéolos. Y ese aumento de presión alveolar va a hacer también que justamente las resistencias vasculares pulmonares aumenten. ¿De acuerdo? Si yo aumento las resistencias vasculares pulmonares, ¿qué va a pasar con la sobrecarga del ventrículo derecho? ¿Qué sucede? Aumenta también. Entonces, una ventilación, si no se toman en cuenta ciertos cuidados, una ventilación con presión positiva puede empeorar el curso de un paciente con cor pulmonale crónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si se requiere de ventilación mecánica, utilizar volúmenes tidales bajos, irnos al límite inferior, 6 mililitros por kilo. Además, utilizar presiones al final de la expiración optimizadas, o sea, inicialmente menores a 10 centímetros de agua y presiones meseta menores a 27. Como la presión de distensión o driving pressure se obtiene la resta de presión meseta y presión optimizada, entonces, por ende, la presión de distensión ideal sería 17, porque son presiones bajas que nos van a ayudar a no elevar tanto esa poscarga del ventrículo derecho y que entonces se pueda aliviar un poquito este proceso fisiopatológico. También otra estrategia muy útil es la pronación. Y cuando pronamos pacientes, sobre todo en contextos de SDRA severo, lo que hace es que cambian ciertas condiciones. Un paciente que está en supino de manera prolongada va a generar que las zonas anteriores del tórax tengan hiperinsuflación, mientras que las zonas de los campos pulmonares posteriores tengan consolidación. Eso nos va a llevar a una disminución de la PaFio2, PCO2 elevada. Al pronar, lo que vamos a ocasionar es que justamente estas zonas que antes estaban acá, ¿sí?, ahora al pronarlos van a recibir una reaereación, ¿verdad?, mientras que las que estaban hiperinsuflándose al estar aquí en anterior, ya no va a haber más hiperinsuflación. Entonces, esto va a mejorar la PaFio2, va a disminuir la PCO2 y, muy importante, va a disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, por ende, en estos pacientes es muy útil la estrategia de pronación, tal como nos habla este artículo, que es el APRONET, que fue un estudio que se hizo en 141 unidades de cuidados intensivos. En total, la N de este estudio son más de 6,000 pacientes, por eso tiene un buen impacto. Ahí justamente
Se incluyó pacientes con SDRA que cumplieran criterios de Berlín y se comparó cómo cambiaba el índice PAFIO2 con la posición prona, ¿sí? Esa posición prona logró aumentar el PAFIO2 desde 101 hasta 171 milímetros de mercurio, o sea, un cambio importante. Ahora, algo que pusieron y se me hizo muy interesante de este artículo, en la discusión pone, del total de pacientes solo se pronaron 13%. ¿Y por qué tan poquitos pacientes? Porque justamente el hecho de saber cuándo pronar todavía hasta el momento sigue siendo un tema de discusión importante, ya que hasta el 60% de pacientes, ¿sí? La percepción clínica fue que la hipoxemia no era tan grave, pues por ende no se pronó. Sigue siendo algún tanto subjetivo de cuándo pronar y cuándo no. Además de los cambios en las presiones, ¿sí? Es muy importante que en el caso de la administración de volumen se optimicen estos volúmenes. Y teóricamente la misma valoración ecocardiográfica nos ayuda. Si hay datos de hipovolemia, o sea, una vena cava inferior colapsada, ¿sí? Eso nos puede decir que hay una disminución en los volúmenes y entonces aquí van a ser candidatos los pacientes a un mini reto de fluidos. En cambio, si hay sobrecarga, hay dilatación de la vena cava, etcétera, nos vamos entonces primero a administrar diuréticos justamente para eliminar esa sobrecarga y mejorar el estado hemodinámico. El manejo vasopresor va a ser en caso de que tengamos inestabilidad hemodinámica. El caso típico sería una tromboembolia pulmonar que ocasione esa inestabilidad. Y ahí la norepinefrina va a ser el fármaco de primera línea. En dado caso de que se requiera manejo inotrópico, la dobutamina a estas dosis va a ser siempre la primera opción. Ojo, en manejo combinado, administrándola a la par del vasopresor norepinefrina. Y el levosimendan, en dado caso de que se requiera, ¿sí? También un aporte extra a la bomba, siempre en coadministración con norepinefrina. Bueno, este manejo va a ayudar entonces a que mejoren los parámetros hemodinámicos y junto con ello aumente la TAPSE, el índice TAPSE de presión arterial pulmonar y el cambio de área fraccional. Y muy importante, el manejo etiológico. En el caso de tromboembolia pulmonar, puede, sobre todo si se requiere de aumentar o nivelar, en este caso la ventilación, se ha visto que los dispositivos de alto flujo pueden llegar a superar los resultados en comparación a ventilación mecánica invasiva. O sea, no saltarnos ese paso también es importante. Y el manejo según la última guía de tromboembolia pulmonar, que vimos ya anteriormente con joven la clase de TEP, va de acuerdo a las nuevas categorías. En dado caso que sea categoría A y B, manejo con anticoagulante oral de nueva generación, puede llegar a ser en domicilio. Ya desde categoría C se considera el manejo intrahospitalario. Aquí se cambia por heparina de bajo peso molecular. Categoría D se puede considerar ya trombolisis y en caso de categoría E es el mismo manejo que en D, pero ya en UCI y agregando soporte vasopresor. En el caso de que se tenga un infarto de ventrículo derecho, el manejo de primera línea va a ser la reperfusión coronaria. Tenemos diferentes estrategias. Está la intervención coronaria percutánea derecha o la trombolisis farmacológica. Y sobre todo, es bien importante, hay dos factores farmacológicos que van a afectar, van a disminuir la precarga del ventrículo derecho y que por ende van a propiciar este ciclo vicioso. La administración de diuréticos y la administración de nitratos. Entonces, por ende, ante la sospecha de un infarto derecho, estos fármacos están contraindicados y no hay que administrarlos a los pacientes. En un SDRA, sobre todo, lo primordial va a ser una estrategia ventilatoria protectora, justamente con los parámetros que ya vimos. Volúmenes tidales bajos, presiones de expiración bajos también, lo que nos da driving pressure baja, de igual manera, y una pronación. En este caso, lo que se recomienda, cambiar a posición prona cuando la PAFIO2 disminuya por debajo de 150 milímetros de mercurio. Eso va a ayudar a descargar el ventrículo derecho porque alivia su postcarga. En el cor pulmonar crónico, la clave va a ser el manejo etiológico. En el caso del EPOC, se ha visto que la única intervención que disminuye mortalidad, disminuye ingresos, es la oxigenoterapia. En algún momento, la oxigenoterapia se postuló que en lugar de 15 a 16 horas se usaba de manera continua.
Sin embargo, ya los últimos estudios, que son precisamente gracias al ensayo Redox, lo que se hizo fue comparar cuáles eran los resultados de un manejo de 15 horas diarias de oxígeno versus 24, y realmente las conclusiones fueron que el aumentar a 24 horas no generaba cambios. Únicamente lo que podía llegar a hacer era que los pacientes tuvieran menor apego al tratamiento y mejor llegaron a quitárselo y no usarlo para nada, ¿verdad? En el caso del manejo de la enfermedad pulmonar intersticial, los últimos estudios nos hablan de que si hay ya un manejo farmacológico propuesto, que sería el treprostinil, que es un análogo de la prostaciclina IG2. Lo que ayuda es justamente de manera intrínseca a disminuir la presión, las resistencias vasculares a nivel pulmonar, y con eso entonces aumenta la función del ventrículo derecho. Este fármaco ya cuenta de hecho con ensayos fase 3. Este es el ensayo INCREASE, de hecho, que se publicó en el New England, en el cual lo que hace pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, se le da el treprostinil inhalado y se ve sobre todo cuál es el cambio en cuanto a la tolerancia en caminata de 6 minutos. Y se vio un aumento bastante importante en cuanto a los metros que toleran ya. Fueron 326 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. La mitad se fue a manejo con treprostinil 16 semanas y la otra mitad se fue a manejo con placebo. ¿Qué se comparó? Justamente los cambios en la condición física en una prueba de caminata. Y estos son los resultados. Lo que se ve precisamente es que los pacientes que recibieron el treprostinil inhalado, de su basal aumentó de manera importante los metros recorridos en la caminata, mientras que los pacientes en los que se les dio placebo, incluso de el basal que tuvieron, disminuyó. Y en total la diferencia en cuanto a metros a los 6 minutos fue de 30. Es esa diferencia entre dar o no el treprostinil, lo que nos dio un resultado estadísticamente significativo, por lo cual es una terapia propuesta para justamente el manejo de estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Se ve el efecto del manejo, en total cambió 30 metros y eso nos da un valor de P menor a 0.05. Y para el caso de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que también entra como causa de cor pulmonar crónico, es manejo sobre todo anticoagulación con anticoagulantes orales de nueva generación. En caso de obstrucciones fibróticas se puede llegar a considerar endarterectomía pulmonar, y cuando tras la cirugía todavía hay recidiva, entonces la angioplastia pulmonar con balón es lo ideal. Fármacos propuestos: el treprostinil, el mismo que vimos en la enfermedad pulmonar intersticial, pero ahora subcutáneo, se propone como terapia útil, y el Residuat, esto en caso de pacientes que sean inoperables o que a pesar del manejo farmacológico con anticoagulación sigan teniendo. Y este es justo el abordaje que hace la misma guía de hipertensión pulmonar. Lo ideal es iniciar en cuanto se pueda la anticoagulación y ver, en caso de que sea operable, dar manejo con endarterectomía. Si no lo es, tratamiento farmacológico con los que ya hemos visto y con seguimiento a largo plazo, de preferencia en un centro de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bien. Tengo un caso clínico, igual si me podrán ayudar nada más a leer alguno de mis compañeros una parte. Paciente femenino de 45 años que se conoce con diabetes tipo 2 en manejo con metformina 850 miligramos cada 12 horas, hipertensión arterial en manejo con telmisartán, hidroclorotiazida 88.5 miligramos, acude por presentar desde hace 6 días fiebre, fatiga y tos productiva que no ceden tras recibir manejo no especificado con facultativo externo, motivo por el que acude a servicios de urgencias. A su ingreso, la evaluación inicial reveló peso de 75 kilos, talla de 1.62 metros, presión arterial de 108/62, frecuencia cardíaca 104, respiratoria 24, temperatura saturación de oxígeno de 81%, a pesar de recibir oxigenoterapia con flujo de 15 litros por minuto a través de mascarilla con reservorio. A la exploración física se encuentra paciente orientada, tórax con movimientos de amflexión y amplexación normal, murmullo vesicular disminuido,
en ambos hemitórax con estertores crepitantes bilaterales en bases, abdomen globoso a expensas del panículo, con presencia de ruidos peristálticos, sin dolor a la palpación superficial, extremidades eutróficas sin edema, con tiempo de llenado capilar de 1 segundo. Al no presentar mejoría del patrón respiratorio y continuar con hipoxemia refractaria, se inicia ventilación mecánica invasiva con niveles altos de PIB, 18 centímetros de agua. A las 24 horas de ventilación mecánica invasiva presenta caída de la presión arterial a 80-42, oliguria de 0.3 mililitros kilo hora y alteración del estado de alerta. Se toma una tomografía de tórax en la que se observan condensaciones alveolares múltiples bilaterales y engrosamiento en los septos interlobuliares sobrepuesto a áreas de vidrio despulido. ¿Cuál fue el factor que desencadenó el estado de choque? A ver, Julio. Sospecho que es los altos niveles de PEP. Tenemos que la migración. Y hay que ver también la presión pico, la presión en metas. Justamente esos niveles altos de PEP en la ventilación mecánica invasiva fueron los que ocasionaron el deterioro, lo que comentamos al aumentar, y es algo que nos puede llegar a pasar y por lo cual es muy importante tomarlo en cuenta. Sospechamos que hay sobrecarga ventrículo derecho, que tenemos presiones elevadas, eso va a hacer que sea un ciclo vicioso y que dificulte más la hemodinamia del paciente y entonces esto repercuta justamente en un estado de choque. ¿Me ayuda alguien con esto? Leerlo. Se le toma una gasometría arterial con la que se calcula una presión arterial de oxígeno sobre FiO2 de 85, además de una PCO2 de 58 mililitros. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí. Se le toma una gasometría arterial con la que se calcula una presión de oxígeno sobre FiO2 de 85 milímetros de mercurio, además de una PCO2 de 58. ¿Qué modificaciones harías en los parámetros? A ver, tú mismo. A ver, dilo alto. Pues para empezar, el PEP, ¿no? Modificar el PEP, bajarlo, titularlo, calcular el FIDAL, usarlo a 6 y lo que es importante, ¿no? Verificar que las posiciones estén dentro de parámetros de protección pulmonar junto con volumen minuto, el FIDAL, etc. Entonces ya ajustar la frecuencia respiratoria acorde a lo que queremos lograr en cuanto a CO2. Justamente como comenta Job, o sea, el primer paso ahí sería reducir la PEP, en este caso está en 18. Lo ideal sería irlo gradualmente disminuyendo. La meta que queremos es de 10, justamente para llegar a parámetros de ventilación de protección. Previo a realizar estos cambios en el ventilador, se realiza un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué valores esperarías encontrar sospechando de un coro pulmonar agudo? ¿Cuál de estas opciones checaría más en el caso de que el paciente tuviera un coro pulmonar agudo? Era menos de 15 a 17. Entonces, respuesta B es TAPSE de 13 milímetros, TAPSE, presión arterial sistólica pulmonar de 0.22 y velocidad de regurgitación tricuspide de 3.2. Nos habla entonces de coro pulmonar. En el ecocardiograma también se valora el estado de la vena cava inferior, encontrándola con un diámetro de 2.6 no colapsable. ¿Cuál sería el manejo hemodinámico de este paciente? Está chocado, probablemente, entonces ¿qué habría que iniciar? ¿Tiene nada? Norexi, ajá. Y en el caso de los líquidos, ¿cómo sería? ¿Líquidos o no líquidos? ¿No? Sobre todo porque nos habla de que hay una sobrecarga. Entonces, sin administración de volumen, únicamente es iniciar NORE para llegar a pumps perfusorios. Tras esos cambios ventilatorios y la optimización hemodinámica, a las 6 horas se obtiene un aumento en el cambio del área fraccional 28 a 38% y un TAPSE de presión arterial sistólica de 0.30, o sea, aumentó con respecto al anterior. Las conclusiones es que el coro pulmonar es una condición que se caracteriza por disfunción ventricular derecha, causada por daño en el parénquima o en la vasculatura y no por alteraciones del ventrículo izquierdo.
El punto de corte para saber si es cor pulmonale agudo y crónico no va encaminado al tiempo, sino al mecanismo fisiopatológico y en cómo el ventrículo derecho se puede adaptar a este aumento de poscarga. En la actualidad, hoy en día se considera la ecocardiografía como el pilar para el diagnóstico de esta entidad y es importante conocer a detalle parámetros como el cambio del área fraccional y el TAPSE para interpretar lo que el ecocardiograma nos dice. El manejo ventilatorio en pacientes con cor pulmonales se basa en parámetros bajos, es decir, parámetros de protección alveolar, en cuanto a volúmenes y presiones, con el fin de disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Es primordial dar un buen manejo de la causa subyacente, independientemente de si es un cor pulmonar agudo o crónico, para mejorar el pronóstico del paciente. Y con esto concluyo la clase. Yo creo que ya para no extendernos, simplemente tener en mente la clasificación de los tipos de fisiopatología